Shalom, una vez más estamos acá unidos juntos hablando de la parashá, y hoy estamos en la parashá de Vayikra Pikudei, dos parashot juntas. Tres parashot juntas. Leemos, no son tres, pero leemos de tres de lo que estamos acostumbrados de tres. Justo es un Shabbat especial porque se unen dos parashiot. Hay algunos Shabbatot en el año que hay que unir parashiot porque la Torá tiene 54 parashiot, pero el año tiene 52 Shabbatot. Y hay algunos Shabbatot que se lee también cosas que se refieren a los Hagim. Entonces por eso varias veces al año se unen parashot. Estas son dos. Y después nuestros sabios decretaron que antes de Pesach, durante 4 Shabbatot especiales, leamos distintas parashiot. Y justo ya por ahora habíamos leído Parashat Shkalim, leímos Parashat Zachor, y este Shabbat va a ser Parashat Pará, que es como que es también una lectura de la Torá. Son lo que se llaman las 4 parashiot, que se empieza desde el primero, desde Adar. Desde Adar, justo el Shabbat anterior, antes de que empiece Adar, y hasta que empieza el mes de Nisan. Si me recuerdo bien, el gran motivo que se lee la Parashat Pará, tal vez hay que explicar para nuestros televidentes también que Parashat Pará es toda la Torah de cómo se hacía la purificación de una persona que se impurificó con un muerto. Hay varios niveles de tumá, de pureza e impureza, de impureza. El nivel más alto de impureza en el judaísmo es el muerto, una persona muerta, que se llama Avi Avot HaTomá, que es decir, el padre del padre de la impureza. La máxima impureza. La máxima impureza que hay. Para hacer la purificación de una impureza tan grande como alguien que tocó en un muerto, se hacía una ceremonia compleja que se quemaba una pará, una vaca bermeja. Roja. Así como las flores. Una vaca roja. Hay varias condiciones alágicas también, que la vaca nunca trabajó, que hay que ser roja completamente también. Hay varias alajot sobre eso. Incluso hablaron sobre eso hace algunos años atrás, que encontraron una vaca roja acá en Israel. No sé lo que se pasó al final con la vaca roja de acá, pero se habla mucho sobre eso. Incluso el Rambam trae que 10 vacas rojas fueron y van a ser hechas hasta el final de los tiempos. La primera fue hecha por Moshe, después creo que David Amelech también lo hizo, no me recuerdo todo lo que lo hicieron. Lo último va a ser hecho por el Mashiach que va a llegar para purificar a todos. La purificación de la persona de cualquier impureza está clara porque estamos ahora que terminamos la época de Purim, entrando en la época de Pesach. Pesach es la fiesta que más había gente en Jerusalén, en la época del Bet HaMikdash. No me recuerdo cuántos millones ya entraban acá, pero sabemos que había la grande mitzvah de hacer el Korban Pesach, el sacrificio del Pesach, y prácticamente casi toda la población de Israel subía hasta Jerusalén, y en el tiempo de una tarde tenían que sacrificar todos los sacrificios de todas las familias de todo Israel una vez. Y para poder hacer y comer también el Korban, hay necesidad de estar puros. Por eso la parashá de Pará que leemos en la parashá viene a traer la idea de purificación antes de los Hagim. Pero lo que queríamos hablar un poco, obviamente, es, ¿sabes que en la época moderna donde vivimos hoy en día me parece un poco extraño la idea de pureza, impureza? Y al final de las cuentas, ¿qué me importa? ¿Un muerto, un vivo? ¿Qué? Porque lo tocó el muerto ahora. Quiere decir que no puedes hacer nada espiritual, que estás lejos de Dios, que está impuro, que está... ¿Qué es impureza? ¿Es algo suyo? ¿Algo que mal? ¿Algo que me enoja? ¿Qué es la pureza y la impureza? Y tal vez la conexión de esto también con la Haftará. Esos son los temas que queremos hablar con nuestros 5 minutos que tenemos. Es muy interesante. Por un lado, este Shabbat vamos a leer lo que nos dice la Torá sobre cómo era el proceso, ¿no es cierto?, de producir el líquido con la vaca roja, con el polvo que lo mezclaban con el líquido para purificar. Pero lo más interesante que hay es que la Torá nos dice ustedes están obligados a purificarse. ¿Sí? También acá la Torá dice que es una obligación de hacer esto para todas las generaciones.
Pero la Haftará nos dice el porqué, me parece, de esto. La Haftará son partes de los profetas que tienen alguna relación con lo que se lee de la Torá. Y el profeta Yehezkel dice algo muy interesante. Y nos dice así. El profeta Yehezkel le habla al pueblo de Israel y dice así: Bet Israel yoshvim alatmatam beitamu ota bedarkam ubealilotam. O sea, el pueblo de Israel está en su tierra y Dios le dice a Yehezkel, el profeta, pero la impurifican. ¿Cómo se impurifican? A través de sus caminos y de lo que ellos hacen. Y acá también dice que la impurifican, que tu matanidad y tadarkam, o sea, como algo que impurifica. Entonces acá vemos qué es lo que impurifica, de acuerdo a lo que dice Yehezkel, las acciones de las personas. O sea, a la primera pregunta que tiene que ver esto de pureza o impureza, tiene que ver que estamos hablando de pureza o impureza, son niveles espirituales. Son las acciones que hacemos. Y después también acá continúa lo que dice Dios, el profeta Yehezkel. Y finalmente dice que Dios va a querer purificar al pueblo, va a querer sacarlos de esta situación. Entonces, ¿cómo se puede salir de esta situación? Dice lo siguiente. Dice que el pueblo va a ser tomado por Dios y van a venir, los va a traer Dios de todas las tierras del mundo y los va a traer sobre su tierra y les va a tirar acá Maim Teorim, Uteartem. Agua pura y vas a purificar ustedes. Van a purificar, que es lo que se hacía con... ¿Qué es la vaca roja? La vaca roja no es que se le tiraba la ceniza a la gente, también se lo mezclaba también, ¿no es cierto?, con un tipo de líquido, y eso era lo que se rociaba sobre las personas para purificar. Entonces acá Dios dice, yo voy a venir y purificar al pueblo de Israel. Su impureza quiere decir sus pecados. Exactamente, pero para eso tiene que haber dos partes. No es suficiente con algo técnico, quemé una vaca y ya le tiré un poco de agua, que parecería un acto pagano, ¿no es cierto? Sino lo más importante es qué es lo que pasa con nosotros adentro. Y cuando Dios dice que va a purificar al pueblo de Israel con este agua, con el agua que purifica, ¿qué dice Hashem? ¿Qué dice Dios? Benatati lachem lev hadash berruach hadashah etem bekirbehem. Corazón nuevo y un nuevo espíritu voy a dar dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Y algo que es muy lindo, no solo eso, que vamos a tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro nuestro, dice que también Dios va a sacar nuestro corazón de piedra de nuestra carne, o sea, el corazón que no siente, porque solo el corazón que no siente puede alejarse del camino de Dios. Si uno tiene un corazón que siente, que ve cómo son las cosas de la vida, no se aleja del camino de Dios. Cuando uno tiene el corazón de piedra, se aleja de eso. Hay la famosa música que dice, ¿no?, que hay gente con corazón de piedra y hay piedras con corazón de gente, sí, que es el Kotel, el muro occidental. Eso lo dijo, la canción la escribió Nomi Shemer, pero está basada en palabras del Rab Tzvi Yehuda Cohen Cook, sí, que fue el maestro del Rab Bigón, que es el rabino jefe de Mahon Meir. Entonces acá dice que Dios nos va a dar nuevamente un corazón de carne, dice Natati Lachem Lev Basar, y ahí va a dar su espíritu. Y después de que pasa todo esto, ¿cómo termina Dios todo esto? Dice Beasiti et asher bejukotai betelhu bemishpatai tishmeru. Después de todo esto, ustedes van a cumplir mis reglas, o sea, mis preceptos. Sí. Y ahí van a poder estar en la tierra cual les doy a ustedes. O sea, estamos hablando realmente de un proceso de purificación espiritual más do que material, a pesar que también cuando hablamos de la purificación de la vaca, una persona que pecaba, por ejemplo, una persona que estaba impura, que tocó en muerto, no hizo ningún pecado. Y hay tal vez que explicar un poco mejor, tal vez entonces, que la idea de, más una vez, de purificación, de impureza, tiene más que solo la idea de pecado, como también una idea espiritual, de relación con algo muerto. O sea, puede ser que en términos directos, sin ningún pecado, hay alguna influencia todavía de pureza e impureza, cuando la impureza e impureza, de acuerdo con el Kusari, el filósofo judío, él explica, creo que ya hablamos también un año atrás también sobre eso, pero siempre vale la pena traer más una vez, que la idea de impureza quiere decir un potencial que no fue capturado, no fue aprovechado. O sea, una persona que está muerta, un cuerpo muerto, quiere decir que hay un cuerpo acá, físico, que no tiene más una alma. O sea, hay un potencial muy grande de acción, que es el cuerpo, pero lo perdió el potencial con la salida de la alma. Y de ahí sale la idea de alma, la idea de impureza, perdón,
Y eso tiene que ver con la conexión, obviamente, lo que hablaste, que el final de las cuentas, impurezas quiere decir pecado, porque pecado en hebreo es het. Het es lachti. Lachti quiere decir errar la meta. Y así también la impureza quiere decir, mira, hay un potencial grande que no lo haces. Cuanto más grande es el potencial y no lo haces, más es la impureza. Por eso en la vía Bota Tomá, el más impuro de los impuros es el cuerpo muerto. Porque qué más potencial do que un hombre que no puede hacer más nada en este mundo. Ahora estuvo ayer en un entierro, el 7º día, de algo en que nos gustamos mucho acá en Mahon Meir. Y hablamos sobre eso también. Entré allá, estaba con mi mamá y dijo que hay una halajá que hay que poner los tzitziot dentro de cuando se entra en el cementerio, hay que poner tzitziot para dentro, para la ropa, esconder de la ropa. ¿Por qué? Porque no se puede entrar enfrente de los muertos y mostrando que usted puede hacer mitzvot todavía, como quien diciendo, puedes crear una sensación de envidia como si fuese para los muertos, tu comportamiento, como mostrando, mira, yo puedo hacer mitzvot todavía y ustedes están perdiendo su potencial, no pueden más hacer mitzvot. Y esa es una idea de impureza también. Y eso se conecta realmente. Eso me recuerda también lo que ahora pasamos también por la Megilat Esther. Megilat Esther, el pasuk más fuerte de la Megilá. Es más una vez, creo que hablamos también sobre eso. Que ni Maharesh Taharish Baet Azot, Revach Batzala Emod Leodim Komacher. Mordejai, cuando habla con Esther para ir a hablar con Ahasveros y ponerse en peligro de vida, y Esther está con miedo, dijo, mira, puede matarme. Mordejai le dice, mira, si usted no va a hacerlo, bien, no hagas. La salvación va a llegar de otra persona y usted y la casa de sus papás van a ser perdidos para todo el siempre. Que es tan grave así, si no quiere hacer una mitzvah, va a ser perdidos toda la familia para todo el siempre. Pero de acuerdo como hablamos, sí, es muy grave. Porque si Dios te puso en esa situación, en el gobierno, en el palacio con el rey, quiere decir que tiene una misión para usted. Tienes el potencial de salvar todo el pueblo de Israel. Y si no lo haces con el potencial tan grande, es una tumá, es una impureza muy grande, es un problema muy grande. Por eso Mordejai dice, mira, es muy grave lo que vas a hacer ahora, porque tienes el potencial de hacerlo. Eso que es la idea, más una vez, de pureza e impureza. Me recuerdo también que le traen también que la pará, Rashi trae en el comienzo de la parashá, de la parashat Pará, trae que al final de las cuentas el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Y se dice que cuando un niño se ensucia la casa, ¿quién va a limpiar? Su mamá, ¿no? Hay que educarlo, pero normalmente al final de las cuentas la mamá va a limpiar. Y así también acá el pueblo de Israel pegó con el becerro de oro. Viene la vaca representando a la mamá que viene a limpiar los pecados y purificar el pueblo de Israel. Así me parece lo que se puede hablar en la vaca. Ok. Muchas gracias entonces. Hablamos de la vaca. Esperamos hablamos de las acciones también. Hablamos de las acciones de la vaca, las acciones que hay que concertar en nuestras vidas. Bezrat Hashem, que todos podemos aprovechar del aire de purificación que está entrando ahora en la época de Nisan, que vamos a entrar brevemente en la época de Pesach, con la salida del pueblo de Israel del Egipto, con el Pesach, con el Seder Pesach. Shiele Kulano para todos nosotros. Un Shabbat Shalom, Shalom, Shalom.